Últimos días de mercado en Europa y al Barça le cae una mega oferta que podría solucionar sus problemas económicos, o será un mal negocio. Se va del Madrid Dani Ceballos y Xabi Alonso quiere ya un sustituto. Y el debate anónimo que encendió las redes, y al menos a mí, me puso un buen rato a pensar. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Saludos. Bienvenidos otra vez a Cortita y al Pie, este contenido todos los días de lunes a viernes aquí en mi canal de YouTube, también en plataformas de audio, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube Music, ahí lo pueden conseguir, pero siempre los invito a suscribirse al canal para que sean parte de esta comunidad, para que podamos comunicarnos. Ayer me llegaron muchos mensajes, tanto en los videos de YouTube, los formatos largos y los formatos cortos, como en Instagram. Ya saben que pongo muchas veces clips de los temas que toco aquí, pero con los límites de tiempo que hay en Instagram, muchas veces condenso las cosas y, bueno, me cayó la gente encima por la crítica que hice al comportamiento de Vinicius, que de mi lado o en mi óptica, más que una crítica, sí, era una crítica, pero era una crítica en la que simplemente marcaba que el talento de Vinicius con una actitud diferente le llevaría a otro lugar. No es que voy a volver a caer en el tema, pero me parece interesante porque desató respuestas interesantes, incluso con algunos debatí en los mensajes directos de Instagram, lo hago cuando me ponen mensajes aquí en YouTube, y otras respuestas fueron las típicas, las clásicas respuestas de quien solamente ve el fútbol dependiendo del color de camiseta que tenga puesta, o para decirlo más directamente, porque esto no pasa con aficionados de otros clubes, madridistas y culés, ¿no? Si el madridista siente que se le ha tocado a uno de sus futbolistas, empieza en modo defensa, y los del Barça pasa lo mismo. Y a mí a veces me gusta opinar de los dos clubes, a veces con críticas, a veces con elogios, porque no tengo preferencia por ninguno de los dos colores, pero me llama la atención cómo la gente interpreta lo que uno dice dependiendo del color de camiseta que porta. Así lo veo yo al menos. Pero bueno, vamos con los temas de hoy, los temas que he elegido para hoy. Falta muy poco para que se acabe el mercado de transferencias en Europa. Hay varias que a mí me generan curiosidad. Por ejemplo, está el tema de Donnarumma. ¿Qué va a pasar con el portero campeón de la Champions? No hay novedad por ahora, porque en teoría es un juego de dominós que parte porque Ederson se vaya del City al fútbol turco, y entonces le abriría la puerta a Guardiola a Donnarumma. Pero hoy me voy a centrar en uno de los rumores más fuertes de las últimas horas y que creo que tiene varios ángulos de análisis, y eso es lo que me gusta en Cortita y al Pie. No pretendo que esto sea un noticiero, creo que algunos de ustedes se ponen al día con cosas que no han tenido tiempo de leer o no se han encontrado cierta noticia, pero la idea de esto es elegir, es lo que yo trato de hacer, elegir 2 o 3 temas en el día que merezcan un poquito más de darle la vuelta. Y creo que el rumor del posible fichaje de Fermín por el Chelsea tiene esos ingredientes. En las últimas horas, aparentemente, el Chelsea ya le hizo una propuesta muy seria al jugador y ha tratado primero de convencer al jugador de que vaya a Stamford Bridge antes de pasar al otro aspecto, a la otra pata de la mesa, que es convencer al Barça de que se lo venda. Ojo que Fermín es un futbolista de 21, 22 años que tiene un contrato hasta 2029. Eso lo pone en el territorio de un futbolista controlado económicamente por el club por un buen tiempo. Con lo cual, en estos casos, los clubes, si es que están dispuestos a dejar salir, piden muchísimo dinero por un futbolista que al menos consideran promesa. Yo creo que es un gran talento, Fermín, así como creo que en el Barça va a tener difícil minutos asegurados. Y ya voy a tocar ese tema. Pero en las últimas horas, varios reportes desde España, desde Inglaterra. The Athletic fue uno de los medios muy reputable, muy confiable, que reportaba esta nota, que el Chelsea iba en serio por Fermín. El Chelsea que está detrás de Garnacho también y que no para de fichar. Y que lo primero era convencer al jugador de que ahí va a tener un ambiente mejor que en el Barça para seguirse desarrollando, y después pasar a la negociación con el Barça. Aquí hay 2 aspectos interesantes. Uno es el Chelsea no tiene problema en tocarse los bolsillos, lo sigue haciendo, más allá de que lleva 3 temporadas fichando a diestra y siniestra. Y el otro es que encuentra del otro lado un Barça necesitado de dinero. Esa es la realidad. Yo creo que si el Barça no estuviera necesitado de dinero, ni siquiera pensaría la posibilidad de vender a un futbolista como Fermín. Terminó vendiendo a Ansu Fati porque ya no cree en Ansu Fati. Terminó saliendo de Ansu Fati
porque perdió la fe en Ansu Fati, porque tiene los costados, los extremos bien custodiados, y además trajo a un futbolista como Marcus Rashford en una condición favorable de préstamo nada más, y que creo que además tiene una cláusula de posibilidad de compra bastante accesible, que le ayuda a cubrir cualquier problema en esos lados y además le podría utilizar en otra posición. Pero bueno, Fermín es un futbolista que hoy, tranquilamente, a lo largo de la temporada, sí tiene buenas actuaciones como las que tuvo en momentos importantes de la campaña pasada, se podría establecer como titular. Pero no es seguro, porque hay mucha competencia en esa zona, justamente en la posición donde se ha destacado Fermín, que es la de media punta. Ahí tiene que pelear con Dani Olmo, ahí tiene que pelear ahora con Rafinha, cuando decide Hansi Flick poner a Rashford en uno de los costados. Ahí tendrá que pelear eventualmente con Gavi. Y ahí, dependiendo del sistema, también tendría quizá que pelear con el propio Pedri. Ya estamos hablando de varios futbolistas que hoy están por encima de Fermín, al menos a ojos del técnico. Así que por un lado se comprendería el hecho de que el futbolista quiera explorar otras opciones, pero ¿el Chelsea puede convencer a Gavi, a Fermín, de que va a tener mejores minutos o minutos de más calidad o mayor cantidad de minutos básicamente en la Premier? Yo no lo creo. Echemos una mirada a los futbolistas con los que competiría Fermín en esa posición. Cole Palmer es el primero. Hoy está lesionado, pero eventualmente va a regresar y debe ser el que funcione con más frecuencia en esa posición. Ahí está Joao Pedro, también utilizado recientemente en esa posición. Estevao es un futbolista más extremo, pero que podría jugar esa posición. Enzo Fernández ha jugado en esa posición, más allá de que habitualmente forma el doble 5 con Caicedo en esa mitad de la cancha del Chelsea. ¿Se me está escapando alguien? Esos son. Entonces póngalo en la balanza. ¿Dónde tiene más chance de competir Fermín? En el Barça, donde es gente de la casa, donde hay una filosofía, y creo que la ha respaldado en ese caso Flick, de darle minutos y darle importancia a los futbolistas sacados de la cantera, sacados de la masía, o en el Chelsea, que tiene un historial de fichar a diestra y siniestra y después ver qué hace con los jugadores y prestarlos. En fin, claro, si el Chelsea está dispuesto a pagar lo que pide el Barça, que dicen que no será menos de 70 millones, hay ahí no una garantía, pero hay un mensaje de que el futbolista le importa al técnico, al menos, que es hoy Enzo Maresca. Pero yo hoy, honestamente, no creo que Fermín tenga mejores posibilidades de jugar y de desarrollarse en el Chelsea que en el Barça. Pero si le calientan la oreja al futbolista y si logran convencerlo de que es así, yo creo que el Barça debería aceptar la oferta. Estamos hablando de un futbolista joven, con proyección, sí, pero ¿cuándo fue la última vez que el Barça vendió por esa cantidad de dinero? Y la realidad es que este equipo, si quiere fichar, porque tiene superávit en esa posición, y a lo mejor pronto va a necesitar fichar un central. Por ejemplo, se le acaba de ir Íñigo Martínez y no resguardó realmente esa zona. O pronto va a necesitar fichar a otro lateral. Ya vimos lo que sufrió la temporada pasada en el lateral izquierdo cuando se lesionó Alejandro Balde. Viendo esto, si el Barça recibe una oferta cercana a lo que dicen que va a pedir, 70 millones, porque Transfer Market, por ejemplo, el sitio especialista en valores de mercado y en transferencias, le pone un valor de mercado a Fermín de 50 millones. Si el Barça, esta es mi opinión, puede recibir entre 55 y 70 millones por Fermín, yo creo que para el club es negocio. Para el futbolista no estoy tan seguro por todo lo que les acabo de explicar. Pero me encantaría saber, el aficionado culé, por ejemplo, que ve esto, ¿cree que Fermín debe quedarse en el club? Porque sí, al final el aficionado y el técnico también en estos días lo dijo Flick, refiriéndose a Fermín y a Casado, yo quiero que se queden todos porque la temporada es larga y los voy a necesitar, sí. Claro, pero dile eso al jugador que no va a haber minutos, o no los minutos que quisiera o que cree que se merece. Entonces el aficionado y el técnico van a decir, en líneas generales, yo quiero que se quede, pero yo le digo al aficionado del Barça, pongan esto en la balanza, que se quede un jugador muy prometedor como Fermín en una posición donde hoy le sobran jugadores al Barça, o que el Barça reciba esos 70 millones que, entre otras cosas, le van a permitir inscribir a su portero suplente, el polaco Szczesny, que hoy no está inscrito, y por supuesto ponerse al día en el tema del fair play financiero, y en la siguiente ventana, que a lo mejor necesita fichar en alguna posición clave, tener esa holgura o ese margen que hoy no tiene y que
para tener necesita prometer unos palcos VIP, necesita prometer venta de otros recursos y sigue de solución temporal en solución temporal. Recordemos que en algún momento de la temporada va a volver Ter Stegen. Y esa solución temporal con la lesión de Ter Stegen que le abrió un huequito económico al Barça se va a acabar también. Conclusión. No me parece la mejor movida para Fermín, pero si el Barça le ofrecen entre 55 y 70 millones y el Chelsea se lo quiere llevar, yo creo que el club tendría que firmarlo. Me voy a la acera de enfrente, me voy a la archirrival, a hablar del Madrid, que en teoría había cerrado ya su mercado, su ventana de fichajes, creo más que exitosa, atendió los principales problemas que tenía, los laterales, ya tiene recuperado a Carvajal, pero ahí tiene una póliza de seguro en Trent Alexander-Arnold, trajo a Carrera, trajo a otro central en Dinghausen, que ha sido titular, y es indiscutible, pareciera hoy por hoy para Xabi Alonso, trajo a Mastantuono, un fichaje en una posición donde en teoría tenía superávit, pero tampoco sabemos qué va a pasar a falta de 3 días para que cierre el mercado con Rodrigo. A Vinicius no lo van a vender, pero ya toqué ese tema ayer. Tampoco creo que el Madrid esté loco por renovar a Vinicius, seguramente al precio que él quiere o al costo que él quiere en su ficha, no lo va a hacer el Madrid. Pero bueno, volviendo al tema, el Madrid fichó bien, me parece. Después de mucho tiempo fichó en función de las necesidades que tenía. Pero ahora parece que se le abre una nueva necesidad. Por lo menos en España reportan que está muy cerca Dani Ceballos de irse al Marsella. Otro futbolista que con el Mundial en miras, en puertas, quiere minutos para asegurarse de estar en la selección de Luis de la Fuente. Y que siente que en el Madrid no los va a tener. No los ha tenido en el arranque de liga. Con Ancelotti fue un jugador de a rachas, porque de repente hubo un rato que encadenó varias titularidades y para mí el Madrid jugó muy bien con él en la mitad de la cancha, pero después entre lesiones y bajas de nivel, lo que algún otro compañero subió de nivel, Ceballos volvió al papel que siempre ha tenido en el Madrid, a ser una segunda o tercera opción, o ser opción de los últimos minutos de partido. Y eso aparentemente le han dicho en el Marsella no le pasaría. Así que, un poco en la misma tónica del tema Fermín, Ceballos dice: me voy, hago maletas, en el Madrid no voy a jugar. Ya Ceballos tiene más experiencia de que le haya pasado esto en el Madrid. Un Madrid que le fichó muy joven, después de que le impresionara en un europeo sub-20, sub-19, y que después nunca le terminó de convencer para ocupar un espacio en la primera plantilla. Pero es casi inminente que se va a ir Ceballos. Y aparentemente reportan en España, Xabi Alonso dice: bueno, si se va Ceballos necesito a otro mediocentro, necesito otro futbolista que pueda jugar en esa posición central de la cancha. Recapitulemos, tiene hoy a Tchouaméni en el centro, creo que es donde lo va a utilizar, más allá de que coqueteó con el tema de utilizarlo de central durante el Mundial de Clubes, no me acuerdo si lo hizo también en la pretemporada contra el Tirol, pero yo creo que ya se dio cuenta Xabi Alonso que si le funcionan Rüdiger y Hausen y si está Militao sano, no tiene nada que hacer en la defensa Tchouaméni. Entonces, ahí tiene a Tchouaméni, tiene Arda Güler, que ha funcionado mucho más como interior o incluso como mediocampista abierto, si termina jugando un 4-4-2. Y tiene a Jude Bellingham, también lo podría poner a jugar en esa posición. Yo he dicho siempre que Bellingham creo que tiene que estar más cerca del área contraria. A mí me parece que es un fantástico 10, si juega con un sistema 4-2-3-1 o si juega con un sistema quizá 3-4-1-2, con 4 mediocampistas o 2 mediocampistas, los 2 carrileros, defensa de 3, Bellingham de enganche y Vinicius y Mbappé adelante. Pero bueno, es otro al que podría poner a jugar en esa posición. Le queda Camavinga, que desde que llegó al Madrid no ha tenido una posición definida porque lo han utilizado como apagafuegos varias veces en los laterales, pero que para mí es un mediocentro. Eso es lo que tiene. A mí no me parece que esté mal. Valverde podría jugarle en esa posición, aunque más suelto creo que le viene mejor al Madrid, pero aparentemente Xabi Alonso quiere un seguro. Pero se habla de opciones muy diferentes, por ejemplo. Se habla de Adam Wharton, que es un futbolista joven británico del Crystal Palace, que ya ha visto minutos con selecciones de Inglaterra en distintos niveles, pero parece, Transfer Market le pone un valor de mercado de 45 millones, pero por alguna razón en Inglaterra dicen que si se va no se va a ir por menos de 80. Y ya sabemos que el Crystal Palace es bueno para vender caro.
Esa sería una posibilidad, pero a mí me sorprendería mucho que a 3 días de que el mercado se acabe, el Madrid vaya a pagar, no digamos 80, dudo que vaya a pagarlo. Tendría que decirle Xabi Alonso a Florentino Pérez, este tipo va a ser el Toni Kroos de los próximos 10 años. No lo sé, a lo mejor. Y hay otra opción que llama mucho la atención, que es un futbolista también joven, que juega en Holanda, Kees Smith se llama. Tiene 19 años, juega para el AZ Alkmaar. La temporada pasada se perdió buena parte de la temporada por lesiones y costaría mucho menos. Es un futbolista también de esa posición, a diferencia de Wharton, que es zurdo, este es derecho, pero tiene 19 años y yo no puedo dejar de acordarme del fichaje de Martin Odegaard, que creo que lo hizo el Madrid todavía más joven. Me parece que Odegaard lo fichó cuando tenía 16 años, lo trajo a la plantilla, le puso en alguna pretemporada, después se fue a la Real Sociedad y se terminó consagrando, aunque no haya ganado todavía un título, pero se terminó consagrando o ya diciendo este es un futbolista hecho y derecho que cualquier club de la élite en Europa quisiera tener, en el Arsenal. Pero vaya que le costó al Madrid y vaya que durante un ratito se quemó, no al futbolista como tal, pero la noción de que iba a ser una gran figura durante un tiempo, durante quizá 3 años, se fue por el piso. Así que está entre esos dos extremos el Real Madrid a la hora de fichar. Yo pienso que el que se vaya a Ceballos, evidentemente, a cualquier técnico le resiente y dice, bueno, pero a este tipo lo tengo y lo tengo pensado para estas cosas y cuando me faltan tantos minutos en un partido me da esto. Está bien, pero lo peor que puede hacer el Madrid es ir a buscar el reemplazo de un jugador faltando 3 minutos, faltando 3 días en el mercado. Bueno, en cualquier momento se van a convertir en 3 minutos porque esto se va así, cuando evidentemente el resto de los equipos saben que es el Madrid y no le van a vender barato. Yo creo que es un tema para atender quizá en el mercado invernal, cuando se vuelva a abrir la ventana, cuando haya más tiempo para negociar, aunque probablemente mientras estamos hablando o mientras se cocinaba lo de Ceballos ya había negociaciones del Madrid con estos clubes, con el AZ o con el Crystal Palace, pero me parecería apresurado traer ahora un futbolista con un precio alto para tapar el hueco que deja un Dani Ceballos que, al menos en los planes iniciales de Xabi Alonso, no pareciera que iba a tener demasiado protagonismo. Me parece que lo del futbolista es casi un hecho, que se va al fútbol francés porque ahí va a tener los minutos que le van a permitir levantar la mano en cuestión de selección española, y ya se ha dado cuenta, y le ha pasado varias veces ya en el Madrid, que ahí no va a ser un futbolista regular. Y a un año del Mundial, eso para algunos, que no son los Lamine Yamal, que no son los Pedri, eso tiene mucha repercusión. ¿Se irá Ceballos? ¿Fichará ¿Necesita fichar el Madrid? Es la pregunta que yo les haría a ustedes, a un rango de precio alto para tapar la ausencia de Ceballos. Yo, a esta altura, creo que no. Y cierro con un tema que me llamó la atención y que es un poco un tema hecho de la nada, pero que va también de lo que nos pasa día a día cuando seguimos el deporte, cuando buscamos noticias deportivas. Y hoy, y ustedes van a ver el video ya unas horas después, pero hoy que estoy grabando, día martes, cuando me metí en Twitter o en X a buscar noticias, a leer un poco de actualidad, me encontré que Messi tiro libre era tendencia, que Messi Liverpool era tendencia. Dije, ¿qué pasó? ¿No? Y empecé a ver un montón de posts que decían que el tiro libre de Leo Messi en 2019 en Champions contra el Liverpool había sido votado el mejor tiro libre, el mejor gol de tiro libre de la historia. Y me dispuse a leer, lo que más me interesó en ese momento fue leer los comentarios a la nota, ¿no? Y en cada uno de los posts que lo vi, algunos ni siquiera citaban a nadie, sino decían, elegido, votado el mejor tiro libre de la historia, ¿no? Y pum, venía el ejército de mensajes contestando, algunos pocos de acuerdo, pero otros tantos, como suele pasar en redes, como suele pasar en X, bueno, evidentemente criticando la bendita elección, y ya voy a tocar el tema de dónde viene, y muchos, ese es el ejercicio que me pareció más interesante, ¿no? Muchos poniendo básicamente imágenes o links de YouTube de dónde estaba el realmente mejor gol de la historia de tiro libre.
Pero bueno, quise meterme a ver no solo qué tan válido era esto, sino de dónde venía. Y lo único que conseguí fue algunos posts que citaban al sitio web gol.com. Seguramente muchos de ustedes lo usan o lo han visto, lo han leído. Tiene versión en español, tiene versión en inglés, tiene versión en varios idiomas y es un website reconocido de noticias deportivas. Yo busqué en todas las versiones de gol.com y no encontré la bendita nota de el mejor tiro libre del mundo y quiénes habían votado y cuántos habían votado para elegir el gol de Messi en 2019. Así que, a reserva de que alguno de ustedes me ponga el link y me diga, aquí está la nota y esta fue la votación y tanta gente votó y la organizó gol.com o la organizó alguien más, no existe para mí. Obviamente me puso a pensar. Yo no creo que sea el mejor tiro libre de la historia. Lo recuerdo, lo vi en vivo, no en el estadio, pero lo vi en vivo. Estaba haciendo en aquel tiempo cobertura de Champions con Univision y fue un golazo espectacular. Estéticamente, momento de partido, momento del Barça, pero ¿mejor del mundo? Para nada. Ahora, eso me pone a pensar, ¿qué define que un gol de tiro libre, podríamos irnos más genéricos, qué define que un gol sea el mejor del mundo? Así que en cualquiera de los dos casos aplica, ¿no? ¿Qué criterios utilizamos? Yo creo que hay que ir enumerándolos uno a uno. La estética del gol tiene que ser uno. Si es un gol feo, aunque sea difícil de lograr, pierde. La dificultad creo que es muy importante, porque si es un gol bonito, que suele ser, si es bonito, suele ser difícil de hacer, ¿no? Pero bueno, si es un gol bonito, una parábola bonita, pero no hay marca de ningún tipo, o el portero estaba fuera del área, pierde, ¿no? Significado del gol. ¿Para qué vale el gol? Creo que eso es muy importante. Yo pondría esas tres patas de la mesa. Si elegir el mejor gol o el mejor gol de tiro libre fuera una mesa de esas chiquititas que se ponen en una esquina y tuviera tres patas, para mí son esas: estética, dificultad y significado. Luego podemos agregarle otras cosas, ¿no? Rival, competencia, y ahí eso un poco va terminado o va metiéndose en el tema de significado, ¿no? Porque si haces un gol espectacular en un mundial, por ejemplo, hay mucha gente que ponía un gol de Teófilo Cubillas, si no recuerdo mal, a Escocia, en el Mundial de Argentina, en el 78 creo. Me falla la memoria con la historia, pero bueno, lo vi. Es un gol de 3 dedos de tiro libre, sorprende además porque le pega de 3 dedos por afuera de la barrera, espectacular. Pero piensa en otra cosa también. Probablemente todos esos goles de tiros libres de antaño, que habrá habido grandes goles de tiro libre, hoy difícilmente compitan con los goles modernos por una razón: porque no nos impresionan tanto, porque no había tantos tiros de cámara, porque no había todos los ángulos, porque no había la super slow motion, no había la Phantom, no había las cámaras para que se viera como cine, ¿no? Esta frase famosa en redes de esto es cine. Bueno, sí, hoy es cine porque hoy hay recursos para que el fútbol sea cine y por eso nos quedamos con los 7 ángulos del gol de Messi o los 7 ángulos del gol de Cristiano Ronaldo y así. Por eso es difícil para los goles de antaño de competir. Pero yo me voy a animar. Yo me voy a animar a decirles el que a mí me ha parecido el mejor gol que yo haya visto en tiro libre. Ojo, si hubiera una votación, creo que no ganaría, porque en una de esas tres patas, les decía, tiene que estar el significado del gol. Pero para mí, y creo que fue una de las respuestas que más conseguí en esos hilos contestando esa supuesta votación que nunca existió del mejor gol de la historia de tiro libre, es el gol que le hace Roberto Carlos a Fabián Barthez de pierna zurda, que va por afuera de la barrera de 3 dedos y se mete pegado al palo. Yo en mi vida he visto algo como eso. Para mí es el mejor gol que he visto de tiro libre. Ahora, ¿ganaría una votación del mejor tiro libre de la historia? Quizá pierde porque era un partido amistoso. Y me da risa porque luego en esto de que la gente empieza a poner cosas, ¿no? Y la memoria falla, y había quien ponía el gol que le hizo Roberto Carlos a Francia en el Mundial. No fue en un Mundial. Y si no estoy mal fue en un amistoso, y si no estoy mal fue un año antes del Mundial, en el 97. Pero para mí ese es estéticamente y a nivel de dificultad el mejor gol de tiro libre que yo haya visto. Pero insisto, no fue en un partido ni siquiera oficial. No hablemos de un Mundial o de una Champions. El gol de Messi, fantástico. Creo que ha hecho otros goles mejores de tiro libre Messi. Les dije mi favorito, el que yo creo que es el mejor, al menos estéticamente y a nivel de dificultad, pero si no lo conocen,
vayan a YouTube y busquen, googleen o youtubeen a Gianfranco Zola. A mí me impactó porque cuando yo crecía y veía fútbol de otra manera distinta a la que veo hoy, cuando era aficionado, que hoy ya no lo soy tanto, era uno de mis jugadores favoritos. Y cuando Diego Maradona se fue del Napoli, y la gente evidentemente estaba devastada en Nápoles, Diego dijo, ahí les dejo a Gianfranco Zola. Vean los tiros libres de Gianfranco Zola con el Napoli, con el Chelsea y tristemente pocos con la selección italiana porque nunca creo le dieron la oportunidad que merecía un talento como el de Zola. Para que se den un gustito. Y al final del día, el mejor gol de tiro libre es el que a ustedes más les guste, porque es muy difícil llegar a una lección de algo tan subjetivo. Si no nos ponemos de acuerdo en el mejor de la historia, el mejor futbolista, imagínense si nos vamos a poner de acuerdo en el mejor tiro libre de la historia. Y de una encuesta inexistente, de una votación que no existió, a mí me divirtió por lo menos hablar un rato y hacer memoria de los mejores tiros libres que yo haya visto. Pero aprovecho, pónganme ustedes en los mensajes de YouTube cuál creen o cuál para ustedes ha sido el mejor tiro libre de la historia. Y yo, mientras despido cortita y al pie de este día, el antepenúltimo de la semana, todavía nos quedan 2 más antes de que cierre esta semana y seguramente iniciando la próxima tocará hablar de los últimos movimientos del mercado porque creo que va a haber cosas interesantes. Sigo muy pendiente de lo que va a pasar con el mejor portero de la pasada Champions, campeón de la Champions que hoy no tiene equipo. Recuerden suscribirse al canal, compartir el contenido si les gustó, si creen que a algún amigo les puede gustar. También para que vaya creciendo poco a poco cortita y al pie. Ya en Spotify estamos cerca del episodio 50 y en Apple Podcast, en YouTube Music. Y me encanta porque la gente ha empezado a escribir mensajes también en esas plataformas. Y la verdad es que la interacción ha sido muy, muy sabrosa. Así que despido cortita y al pie y los espero en el próximo. Cortita y al pie.